ابقين إجن منشور إجن مقال السواد خيبقوين هذه نغاس بانيت El fin de los piratas de Becoya, Costa Rifeña 1896/1898. En el artículo anterior tratábamos de la captura del Prosper Curin, motivada por el afán de unos contrabandistas bocoyas de resarcirse de una estafa que sufrieron a manos de unos traficantes de armas malagueños. En este sentido, traigo aquí un párrafo del artículo El RIF y los puertos de Melilla y Chavarrinas. Escrito por el teniente de navío Bartolomé de Morales y aparecido en la Revista General de Marina en enero de 1907. Y aquí es bueno afirmar que el rifeño en general tiene conciencia de la justicia, pero cuando no tiene autoridad a quien acudir, se la toma por su mano. عارف يخمي واتيري غازو خاص يحكمن يديك justicia سوفوسنتس. شنو التعاليق اللي تكونن؟ Del modo que puede. Esta es la explicación de la mayor parte de los actos de piratería que se registran en esta costa. Más adelante se refería sin mencionarlo al caso que estamos viendo. Dado que los piratas capturados por el Sevilla seguían presos en Alhucemas y otros que fueron capturados por los marroquíes estaban presos en Tánger. إني من عين مغربيين ذي بقوي أقين دي طنجة. Los más exaltados de la Cábala iniciaron una serie de asaltos a buques europeos como represalia ante esta detención y para capturar rehenes que intercambiar por sus compañeros presos. يبقوين من عند إغارو وذي روميين باش نبدرن ذي كيت ماتسني جندي طنجة. En abril de 1897 es atacado a tiros un laúd británico de nombre Virgen de los Ángeles, que pudo escapar hacia Alhucemas. En el 14 de agosto, los bocoyas capturaron el velero italiano Fiducia con un cargamento de maderas que había quedado incalmado. Su cargo fue sequeada y capturaron al capitán Manuel Racete y a un marinero francés de apellido Peinón, que moriría de enfermedad unos meses después, todavía cautivo. El 24 de agosto lo tocó al fatídico turno
a la goleta portuguesa Rosita, en viaje de Orán a Faro con Esparto. Quedó encalmada y fue capturada por los bucoyas, que secuestraron al capitán Juan Rosendo, Mascarenas y a 4 marineros. Las naciones de las que eran los buques atacados mandaron unidades navales a la zona y emisarios con protestas al sultán, a la vez que iniciaron contactos con los bucoyas para lograr la libertad de los cautivos desde la isla de Alhucemas. Las autoridades españolas y el vecindario de la misma participaron en estas negociaciones y en el envío de alimentos y socorros a los cautivos. Para asistir al entierro en el cementerio de dicha isla del marinero Peynón, se personaron varios notables de la cábala de Bucoya, que insistieron en que esta escalada de ataques y secuestros tenía el único fin de conseguir la libertad de los bucoyas presos. Marinero a Francis مقان بينون ينظر ذي قوين واحد عنده يسطس إمغان إبقوين ذي الجنازة يغذي مدري والناس يتسمى الممثلين دول نتاع ريكلامان ناس نقامانيا تصعيد ونتا في سبيل المعتقلين الجندي طنجة الوقت نودرخو إج العنوان نغريت سادو إج نفوتو Carabo Refeño varado en una playa. Se aprecian el palo para armar una vela latina y los remos como propulsión auxiliar. Tanto España como Marruecos estaban de acuerdo en zanjar este asunto lo más rápidamente posible. Zanjar يوسد زي الزجر posible es en interferencias de otras potencias, especialmente Francia, por lo que en noviembre de 1897 llegaron a un acuerdo para liberar a los rehenes a cambio de los bucoyas presos en Tánger. Posteriormente se sometería a un consejo de guerra a los piratas presos en Alhucemas, con la condición de que el gobierno los indultaría de la pena impuesta. El 10 de noviembre llegó a la bahía de Alhucemas el transporte de guerra español General Bardes, conduciendo a los bucoyas liberados. de 10 de noviembre 1897 يصدقوا الرباط السبري ويسيدي بحباس المعتقلين دي بقويين زي طنجة يويتن على الحسيمة عذرت. Liberados en Tánger, este buque era un vapor de ruedas de 106 metros y eslora y de 12 de manga, con una tripulación de 155 hombres y un armamento compuesto por 4 cañones Nordenfeldt de 57 milímetros y 2 cañones Maxim de 37 milímetros. Ese mismo día se realizó el canje con los marinos cautivos.
El 30 de diciembre se llevó a cabo en la isla de Alhucemas un consejo de guerra contra los asaltantes del Prosper Kurin, que fueron condenados a cadena perpetua, aunque el 9 de febrero de 1898 fueron indultados por el gobierno español. واحد من خاص نسوق السنيري ومن بعد يصداد دايس العوف بقوة يبقوين بقوة القوة يبقوين القوة الأسطول يبقوين يبقوين طغاس الأسطول أسطول عقرت شوية خواوير porque todo في شيء مشانونت gobierno español إجن فوتونونت ديجن عنوان La isla de Alhucemas y su embarcadero vista desde el sur. Francia, por mediación de su cónsul en Tánger, el argelino. Francia, por mediación de su cónsul en Tánger. Francia توغاس القنصل de Tanger de Zaire. El argelino Allal Ould Abdi aprovechó esta situación para entrar en contacto con Bukoyas, opuestos al sultán marroquí, que aceptaron ponerse al servicio de dicho país. El diario El Liberal de Mahón publicaba el 18 de marzo de 1898 una carta remitida desde Orán en la que se hablaba de la llegada en una balandra inglesa fletada por los franceses de una treintena de bukoyas para alistarse en el ejército colonial francés. Esta y otras maniobras de los bukoyas se entendieron por el sultán como el inicio de un movimiento rebelde, por lo que envió tropas al Rif al mando del Qaid Bushta el-Baghdadi la'anahu shaitan, para imponer el orden en dicha cábala. Esta tropa recibieron el apoyo de los dos únicos buques de guerra marroquíes, el Hassani y el Turki, que eran simples vapores mercantes a los que se les había instalado cañones. يغرب عادي كناس يغرب عادي يغرب يسرمان التجارة كناس المدافع كناس المدافع الساعة سنديس المدافع النشهن إنش الخطابو غاستوهم بو أسطول البحرين اللي زغيوث المريتش أي سقسي بقوين. En la prensa española se recogen algunos episodios de la represión sobre la cábala de Bukoya. En mayo de 1898 se convocó una conferencia entre los enviados del sultán y los notables de la cábala, que se celebraría en las playas de Alhucemas. Los bukoyas habían aceptado pagar una multa de 20.000 duros, pero aquella reunión se convirtió en una emboscada en la que fueron asesinados unos 20 bukoyas y capturados un centenar, que fueron encerrados en el Turki. Pocos días después se llevó a cabo una razzia por el territorio bukoya en la que se saquearon aduares y campos, se hicieron prisioneros y se incautaron de nueve lanchas, 2 carabos y un falucho, con lo que se paralizó la actividad marítima de la cábala. La represión a la que estaban siendo sometidas hizo que muchos bukoyas abandonaron sus tierras, trasladándose a otras cábalas u emigrando a Argelia. La cábala de Bukoya tardó algunos años en recuperarse de esta represión.
تستوارخ تشتيني داسني وقعني قويان ماشا كماضي الجن تعترفن باللي غيبقاو تو عاصم الأسطول تو تهددن مار السفن باش ما يتجنوا على الناس الأوروبية والتغيين ذي حريفين ذي المجال ونيد أورا قارثيين قيرفين وغاس المقاومة نعرف وغاس التغيين والأسطول الحربي زي غادي هجم خمريتش وتجيبو ذا الأسطول وغاس التغيين الإرادة السياسية وغادي نتوشا أيوز